La demostración automática de teoremas se encarga de la demostración de teoremas matemáticos mediante programas de ordenador. Las técnicas consisten en aplicar métodos computacionales para demostrar, y estas técnicas son especialmente viables como herramienta para demostrar teoremas de geometría plana. Dependiendo de la lógica subyacente, el problema de decidir sobre si un teorema es válido o no varía desde una tarea trivial a imposible. Para entender esto a mayor profundidad, analizaré en este video el teorema de Church. Así que, queridamente, comenzamos. Ya en el siglo XVII, Leibniz soñaba con presentar los resultados de las matemáticas de forma tal que su necesidad fuese consecuencia de su forma. Anhelaba llevar el estudio de los números y de las líneas a su perfección, al menos en cuanto a los métodos de solución o a la demostración de la imposibilidad de hacerlo. Por ejemplo, habla de un método que permitiese decidir si una ecuación diofántica tiene o no solución en números enteros, así como un procedimiento para dar cuadraturas para la geometría ordinaria. Leibniz imaginaba igualmente una lingua filosófica o característica universalis que no solo sirviese para comunicar el pensamiento, sino también para pensar, una especie de hilo de Ariadna que nos guiase a través del laberinto del raciocinio. Esta habría de asemejarse al álgebra y soñaba con construir una especie de cálculos rationator que facilitase el pensamiento formal y constituyese una especie de método cuasimecánico de extracción de conclusiones. En un célebre manuscrito llega incluso a profetizar que, una vez elaborado ese lenguaje, los humanos que deseasen zanjar cualquier controversia solo tendrían que tomar el lápiz y decir: calculemos. El sueño leibniziano debió aguardar más de 200 años para al menos encontrar un lenguaje capaz de reflejar la estructura lógica de las proposiciones. Courant, ya en el siglo XX, sostiene entusiasmado que el simbolismo lógico debe ser un algoritmo que permita extraer de los primeros datos, o sea, de los axiomas, todas las conclusiones lógicas que contengan. Esto por medio de reglas de transformación de fórmulas análogas a las del álgebra. Clama, en otras palabras, por un simbolismo que permita reemplazar el razonamiento por el cálculo. Por su parte, Hilbert ve en los sistemas formales un medio para decidir si son resolubles los problemas matemáticos expresables en ellos a través de pruebas de consistencia. Church, más sensible a las condiciones del problema, juzga imposible tal acontecimiento. Con su teorema demuestra que ningún algoritmo o procedimiento mecánico podrá haber que nos permita distinguir las fórmulas que son válidas de las que no lo son. La idea misma era descabellada. Un procedimiento de tal índole permitiría conocer la verdad relativa a los axiomas de todo enunciado matemático que se pudiese expresar en el sistema. Permitiría, por ejemplo, decidir la verdad de la conjetura de Goldbach o de la hipótesis de Riemann con solo tener a la mano una máquina computadora suficientemente poderosa como para llevar a cabo la ejecución del algoritmo. En este sentido, lo que el teorema de Church nos dice es simplemente que dicho procedimiento no existe, que en el cálculo de predicados y varias de sus extensiones no se puede decidir algorítmicamente cuáles fórmulas son derivables y cuáles no. Es de resaltar que si bien el teorema de Church nos habla sobre esta imposibilidad,
de una máquina que vaya sacando posibles teoremas y diga si es teorema o no es teorema. Y por otro lado, en el momento histórico en el que estamos, que existan técnicas de demostración automática y que, como te decía, la cuestión es que el problema de decidir sobre si un teorema es válido o no varía desde una tarea trivial a imposible, pues acabamos de ver justamente la imposibilidad en el teorema de Church. Ahora, un problema relacionado pero más simple es la verificación de la demostración, donde se certifica la validez de una demostración existente de un teorema. Esto es lo que se suele hacer actualmente, siglo XXI. Se requiere generalmente que cada paso individual de la demostración pueda ser verificado por lo que se conoce como una función recurrente primitiva o programa. Y por lo tanto el problema es siempre decidible. Y bueno, los demostradores interactivos de teoremas requieren de un usuario humano para darle pistas al sistema. Los demostradores interactivos se utilizan para numerosas tareas. En algunos casos, sistemas completamente automáticos han logrado demostrar una cantidad de teoremas interesantes y difíciles, incluyendo algunos que han eludido a los matemáticos humanos durante mucho tiempo. Sin embargo, estos éxitos son esporádicos. El trabajo sobre problemas difíciles requiere por lo general de un usuario ágil y con conocimiento.